Si alguna vez te has preguntado cómo hacer moldes de silicona para macetas de cemento, has llegado al video correcto. Hoy te voy a enseñar varias cosas importantes, por no decir secretos, que son necesarios saber antes de empezar con este hobby o trabajo. Y no te preocupes porque no van a ser cosas complicadas. Sé que muchos de ustedes quieren aprender cómo se hacen este tipo de moldes para sembrar las plantas que tienen en su casa. Y también me imagino que muchos de ustedes quieren aprender para generar algún tipo de ingreso extra. Muy bien, empecemos por el principio, señores. Antes de que compres la silicona, por favor, recuerda esto, por favor, tienes que tener bien claro qué tipo de piezas vas a producir con el molde que quieres hacer. Esto es muy importante que lo tomes en cuenta y que lo tengas bien claro, que lo tengas decidido con anterioridad, ya que no lo puedes dejar para después, porque sería un error fatal de tu parte no tener bien claro este punto, porque de ahí es que vas entonces a decidir primero que nada la elasticidad y la dureza que debe tener la silicona que necesitas. Pero te preguntarás, ¿qué es la elasticidad y qué es la dureza? Pues simple, amigo, y te doy un ejemplo. Para una maceta de cemento geométrica o para una pieza que no sea lisa, te menciono las macetas geométricas porque ellas tienen puntas, tienen figuras irregulares. Tu molde debe ser elástico o suave para que puedas desmoldar sin problemas y no dañar ni la pieza ni el molde. Entonces es muy importante que tomes eso en cuenta antes que quieras hacer el molde. Porque imagínate, si utilizas una silicona con una dureza muy alta y con poca elasticidad y vas a hacer una pieza de cemento, en este caso una maceta de cemento pequeña con paredes muy delgadas, aunque tampoco sea geométrica, es muy probable que cuando vayas a desmoldar se te vaya a romper la pieza. Antes de seguir, me gustaría que me dejaras en la caja de comentarios cualquier pregunta o interrogantes que tengas dando vueltas en tu cabeza y que consideres que yo te la pueda responder. ¿Ya lo hiciste? Excelente. Continuamos. Antes de seguir hablándote más con respecto a la dureza de la silicona, quiero contestarles una pregunta que es muy frecuente que me hagan en los comentarios. Normalmente las preguntas que más me hacen, y no tengo la menor duda, que las hacen porque ciertamente, y les hablo desde mi experiencia, son muchas las dudas que tenía antes de emprender en esto de hacer moldes de silicona. De pronto se sientan identificadas o identificados con alguna de ellas y aquí les dejo por ejemplo, cómo hacer moldes de silicona caseros, cómo se hacen los moldes de silicona para repostería, cómo hacer moldes de silicona cuadrados, cómo devolver el brillo a los moldes de silicona. Esta es una pregunta muy interesante que la podemos ver más adelante también. ¿Cómo se utilizan los moldes de silicona? Esta en particular no sé cómo contestarla. Me dejan en los comentarios si entienden exactamente la pregunta. ¿Cómo se utilizan los moldes de silicona? Pero bueno, muy bien, las dos que se llevan el premio, y es por ellas que ustedes han visto las imágenes de hoy con los moldes llenos de agua. Lo he hecho a propósito para que la pregunta o la respuesta a esa pregunta salga a la vista. Las dos preguntas más frecuentes son: ¿puedo mojar los moldes de silicona? Y la número 2, ¿cómo se limpian los moldes de silicona? Bueno, creo y pienso que la respuesta es obvia, es una respuesta que salta a la luz, salta a los ojos de todos nosotros, de todos ustedes. Y bueno, la respuesta es sí, pero tiene sus asteriscos. En otras palabras, tiene sus letras pequeñas, que más adelante con mucho gusto les diré qué hay que tomar en cuenta para mojar, para lavar, ya sea con agua y con detergente, los moldes del fabricante, ya que todas las siliconas dicen muy claramente cuál es su dureza. Y como ya les he mencionado, la dureza equivale a qué tan suaves o qué tan duros pueden ser los moldes. Diría yo que en la creación de un tutorial para la confección de moldes de silicona paso a paso, el primer punto a tomar en cuenta para recomendar sería estar muy seguro de qué tan suave o qué tan duro debe ser esa silicona que vamos a requerir. Entonces, ¿cuál es el tipo de dureza que yo utilizo? Como te mencioné, va a depender del tipo de maceta
o manualidad en cemento que quiera hacer. Para el caso en que requiera hacer macetas de cemento que vayan en rango de tamaño que yo considero como pequeños, por ejemplo esto que está viendo en pantalla, voy a utilizar una baja dureza. Por otro lado, con este tipo de macetas que tienen un tamaño para plantas de interior o de exterior más grandes, utilizaría una dureza un poco más fuerte. La dureza de la silicona es estándar para todos los fabricantes. Sin embargo, los números que ya te voy a revelar no indican si una silicona sea mejor que otra. Recuerda que simplemente nos dice qué tan elástica o qué tan dura es esa silicona en particular. Muy bien, ahora que ya tienes bien claro qué significa la dureza de la silicona o su elasticidad, te voy a comentar que las siliconas que uso siempre están entre la elasticidad 10 y la elasticidad 20. En algunos casos también utilizo la silicona con elasticidad o dureza número 15. Así que están en ese rango de 10, 15 y número 20. No subo más de 20 porque ya sería un silicón extremadamente duro, muy fuerte, que se utiliza para otro tipo de requerimientos que ya verán más adelante en otro video, como por ejemplo cómo hacer moldes para estas piezas de mampostería. No sé cómo le dirían en su país. Sé que en algunos lugares le dicen piedras de fachaleta. En otros lados le llaman baldosas. En fin, ese tipo de piezas requieren un silicón mucho más fuerte. Entonces, les repito, yo me manejo en un rango entre 10, 15 y 20. Allí es el tipo de silicona. Con esa dureza es que hago los diferentes moldes para las macetas de cemento. Por mi experiencia, puedo decirte que definitivamente no te vas a volver millonario haciendo estos moldes de silicona, pero estoy seguro de que si logras impulsar tu emprendimiento con buenas ideas, las probabilidades de convertirlo en una fuente de dinero extra y productiva van a ser muy altas. Como lo mencioné inicialmente, es muy posible que tú quieras aprender a confeccionar este tipo de manualidades con silicona sin ánimos de lucrar o recibir ingresos con su uso. Pero siempre me gusta mencionar ambos casos para que la información le pueda servir a un amplio número de personas, aunque tengan diferentes intereses. Realmente en los comentarios yo recibo muchas preguntas de parte de ustedes y espero que en el transcurrir de este video esas preguntas vayan siendo resueltas por lo que vaya revelando en el día de hoy. Otro aspecto muy importante antes de escoger el tipo de silicona que vamos a utilizar es tener muy en claro qué tipo de molde en cuanto a su forma vamos a querer. Primero hablamos de la dureza o elasticidad, pero ahora tenemos que tomar en cuenta la forma del molde y cómo se confecciona. Como pueden apreciar en la imagen, en mi caso utilizo 3 tipos de moldes diferentes si los clasificamos por su forma. Y si quieres saber cómo se clasifican, te dejo mientras este video que está apareciendo aquí, mientras subo la segunda parte de este tutorial de primeros pasos para hacer moldes de silicona. Así que activa la campanita para que sepas cuando subo el nuevo video.